Hace ya algunos años, cuando yo estaba en secundaria, recuerdo que se hablaba mucho de la Ouija. En el ambiente de la secundaria se platicaban mucho a manera de juego de la Ouija. Y recuerdo que en alguna ocasión, cuando yo fui a un centro comercial, porque aunque no lo crean, cuando yo estaba en secundaria ya había centros comerciales, había algunas presentaciones de la Ouija muy económicas y sí, estaban hechas con unos materiales realmente muy baratos, eran de muy baja calidad. Y yo recuerdo que en aquel entonces, de cualquier forma, empezando mi secundaria, pues yo no tenía manera de comprarme una. Y yo recuerdo que con la inocencia, porque así puede decirse, la inocencia, los actos de un inocente pues son eso, son actos de inocencia. Y yo puedo decirse que yo inocentemente le decía a mi papá que me regalara una Ouija. Yo recuerdo que él me dijo que no, de inmediato me dijo que no, pero su argumento no era el que podía dañarme, el que podía ser nocivo para mí, o que tenía que ver con cuestiones esotéricas, aunque fuera un juego, porque simple y sencillamente pues mi papá no conocía de eso. Él sabía que era un juego, él igual que yo lo veía como un monopolio, como un juego de damas chinas, como un ajedrez. Su motivo por el cual él no me compró la Ouija era porque no tenía para comprármela, nada más. Quisiera yo decirles que fue porque él sabía que no debía yo usarla, que me iba a hacer daño a mi mente, a mi cuerpo, que espiritualmente no estaba permitido, aunque fuera un juego, que en la doctrina dentro de la iglesia basada en la Biblia no permite entrar a ese mundo de lo esotérico. Sin embargo, no fue así. Mi papá no me la compró, por lo menos cuando se la pedí por primera vez, porque no tenía dinero, nada más que por eso. Sin embargo, yo seguí insistiendo. Ya después de un tiempo, un poco más de tiempo, yo tuve una Ouija. No recuerdo si fue porque yo junté para comprarla o porque le gané, desistió y me compró la Ouija. Yo la tuve, por eso digo que eran materiales realmente muy baratos. Y yo recuerdo que seguí todas las instrucciones que decía aquella caja, traía sus instrucciones, y yo las seguí, y yo recuerdo que aquella flecha se movió y no sé qué más. Solamente una vez la usé. Solamente una vez me llamó la atención porque realmente no tenía preguntas importantes que hacer. Realmente yo no estaba buscando contactar con ningún pariente que había fallecido, o no estaba yo tratando de buscar la respuesta a preguntas cósmicas, o estaba yo tratando de adivinar mi futuro, o de qué carrera estudiar, o el número de la lotería. No, yo recuerdo que dentro de mi motivación no había nada de eso, porque yo lo desconocía. Mi motivación era simplemente jugar, como dije, como cualquier otro juego de dados que hubiera estado, un juego común y corriente, un juego de mesa. Realmente no daba para más lo que yo esperaba de él. Y yo recuerdo que lo usé una vez, quizá dos veces. La segunda realmente la digo para no quedar mal, pero realmente no recuerdo haberla usado más de una vez. Y ese juego ahí se quedó, y recuerdo que mi papá luego se molestó cuando mi mamá lo tiró, porque mi mamá pues algo había oído de la Ouija y se enojó mucho porque lo teníamos, pero tampoco nos supo dar explicaciones, pero lo tiró y a mí no me pudo. Para mí no tuvo la menor importancia que la tirara, porque ya lo que yo esperaba de ella ya lo había obtenido. Y el daño que aquel juego me iba a causar ya estaba hecho. Bien, voy a regresar a esto después de contar algo que
que me pasó años después. Antes de este acontecimiento, claro está que como muchos de ustedes, yo oí hablar sobre la Ouija, sobre situaciones muy dañinas que había pasado a algunas personas. Lo escuché en la escuela, lo escuché con mis amigos en la secundaria, en la preparatoria, después en la universidad. Escuché sobre eso, vi en la televisión. En la televisión, en los noticieros, pues a veces lo manejaban como así, como un dato curioso, simplemente como una noticia para llenar el tiempo, o había documentales, o había películas, y también pues historias de conocidos de la familia, de las familias de mis amigos, de que se habían enterado que había sucedido algunas cosas relacionadas con la Ouija. Y a mí, desde mucho antes de esto que me pasó, ya el foco rojo estaba prendido. Ya el foco rojo para mí decía, cero Ouija. Si algo te dañó ese juego cuando lo tuviste y que lo usaste, así sea una vez o dos veces, el daño que te causaste a ti y el daño que le causaste a la familia por tener eso en la casa, ya está hecho. Pero ya no más. O sea, ya no vuelvas ni a tocarla, ni a pretender tener una. Y qué esperanzas, dije yo, que mi esposa o que mis hijos vayan a meter una en la casa. Ni por cansancio, ni por agotamiento, ni por compromiso, alguno de mis hijos va a tener una. Eso yo lo pensé desde muy joven. Desde mucho antes de casarme estaba dentro de mis cosas que uno apunta como importantes para hacer cuando uno se case, ahí estaba. Yo había tenido ese contacto con ella, pero mi propósito fue desde siempre ya no volver a tenerlo. Si el daño no había sido mayor, que ya no hubiera más. Y años después, yo no puedo contarles una historia de terror, por lo menos aparente, porque daño seguramente hubo, pero hubo una ocasión en que yo iba saliendo de misa, y recuerdo que cuando me subí a mi auto para ir a la casa, me detuvo una señora que estaba muy alterada, se veía muy alterada, y ella me dijo, disculpe, ayúdeme por favor. Yo pensé que alguien la iba siguiendo o que algún ratero o algo estaban acosándola, y yo me detuve y le dije, sí, claro, ¿qué necesita? Y me dijo, necesito que me lleve rápido al seguro, necesito ir con mi hija para llevarla al seguro social, al hospital, porque está muy mal ella y necesito llevarla, se me puso muy mala, necesito llevarla al seguro social. Yo le dije, sí, claro que sí. Se subió al auto, vivía como ahí como a unas 2 cuadras, a 2 bloques de donde estábamos, del templo, y llegamos por la hija y la llevamos al seguro, y yo me esperé y la hija se quedó internada, y entonces yo ya la traje a su casa. Van a decir, ah, qué buena gente, José Luis. No, acuérdense que dije que acababa de salir de misa. Y la misa hace milagros. Llega uno bien enojado y sale contento. Llega uno peleado con la esposa y sale con ganas de ir a abrazarla y besarla. La misa hace milagros. Pues bien, iba saliendo de misa y entonces sucedió todo esto. Entonces la esperé, se quedó la hija internada y la llevé a su casa. Y tuve oportunidad de venir platicando con ella, y ella me dijo la gran necesidad que tenían ellas de ayuda. Estaban solas, la familia ya no las ayudaba. Se habían quedado ella con su hija muy enferma de su cabeza, y necesitaban mucha ayuda. Ella llorando me platicó todo y me dijo, disculpe, no lo conozco, pero le tengo que platicar, no tengo a quién decirle, y me platicó todo. A partir de ese día surgió
una amistad, surgió una cercanía. Yo la he ayudado como he podido y me he enterado de muchas cosas de la situación en la que ella está viviendo. ¿Y cómo se relaciona esto con la Ouija? Pues bien, los problemas de ella y de su hija empezaron algunos años antes de este día. Para cuando yo las conocí, la hija estaba ya en una crisis ya mental muy dura. Ya había perdido todas sus facultades de su inteligencia, físicamente ya no era aquella muchacha que después yo conocí en fotografías. Me dijo, mire, esta es ella, hace algunos años, antes de que todo esto empezara, y era otra persona. Era una jovencita, bella, con su cabello largo, arreglada, evidentemente se cuidaba mucho en muchos aspectos. Era otra persona totalmente. Aquella muchacha que habíamos llevado al hospital enferma en una crisis mental que ella tenía, era algo totalmente diferente. Entonces, hasta ahí supe yo ese día. Para mí aquella situación no era nada más que simplemente, ok, la muchacha tiene problemas mentales y pues ya, nada más. Pero no, con el paso del tiempo, de las semanas, de los meses y de los años, fui conociendo más de esa situación. Ella había perdido sus facultades mentales casi totalmente. Sí reconocía a su mamá, a mí me llegó a conocer, me decía por mi nombre, pero no siempre, no todos los días. Sí se sentía una sensación extraña al platicar con ella, se sentía una sensación extraña al estar en esa casa. Yo lo sentía desde antes de que me platicaran cómo había sido todo. Y sí, tiene que ver con la Ouija. Aquella familia estaba destruida. Los últimos años de la vida de los papás de ella, porque de ellos había sido esa casa, había sido de puro sufrimiento, de puros problemas con los vecinos, con la pérdida de los negocios del papá, la pérdida del trabajo de la mamá de esta jovencita. Ella misma había perdido su trabajo, su novio que tenía, habían perdido todo. Esta señora me platicó todo lo que pasaba en su casa, cuestiones sobrenaturales de lo que pasaba en su casa, una casa ya destruida, cuando las casas de los lados eran unas casas muy normales, cuidadas normalmente. La casa de ellas estaba totalmente destruida. Los techos se goteaban, no tenía luz, no tenía agua. Es todavía una situación muy difícil, muy dura. Ella me decía de lo que veía ella por las noches, de lo que se escuchaba en esa casa por las noches. Ella me decía lo que veía en los árboles. Yo en un árbol que se veía desde el patio de su casa, ella, cuando empezaban a suceder cosas muy extrañas en su casa, ella ya sabía. Ella ya también, al borde de la locura, a veces salía y le gritaba cosas al árbol. No quiero decir, pero a lo que veía, a la presencia que veía en ese árbol. Ustedes me dicen, ¿también ella ya estaba muy mal? Sí, también ella ya estaba muy mal. Sin embargo, ella no había perdido sus facultades y sí recordaba todo lo que pasaba. Sí podía platicarme de todo lo que pasaba. Y un día ella me dijo, ya después de que hubo confianza de varios años, ella ya me dijo, mire, tenemos problemas con los vecinos vienen y nos echan basura, los vecinos vienen y nos hacen maldades, y cuando yo les pregunto por qué, no recuerdan haberlo hecho, y niegan haberlo hecho, cuando hay vecinos que dicen, sí, yo lo vi, y sin embargo les preguntaban, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué nos tiraste basura? ¿Por qué nos tiraste tierra? ¿Por qué hiciste este daño a la casa? No recordaban, cosas realmente sobrenaturales. No tengo tiempo de contar todo. Lo que sí quiero contar es que ella un día me dijo, tenemos todos esos problemas, pero le voy a decir cómo comenzó todo. Cuando perdí mi trabajo, cuando ella, mi hija, perdió también su trabajo y empezó a perder su facultad de memoria, cuando empezó todo eso, y cuando empezó mi papá a perder su negocio
Y cuando empezaron los problemas tan difíciles, yo un día dije desesperada, rezando, dije yo, Señor, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y entonces la hija se sinceró. La hija le dijo lo que había hecho. Resulta que había habido una ocasión en que con un grupo de amigas habían estado usando la ouija. Habían estado usando la ouija. Y para todas las demás amigas había sido algo así como que un juego y ya, pum, nos vamos. Pero ella no. Ella vio cosas, sintió cosas. Y ella se las arregló para llevarse esa ouija a la casa, se la robó. Se esperó en algún momento cuando estaban ocupadas todas sus amigas, la dueña de la ouija, seguramente era alguien de esa casa, ella se la llevó a escondidas y se la llevó a la casa y la estuvo usando en su casa un tiempo. Mucho tiempo estuvo usándola. Y llegó un momento en el que le dio miedo. Y ella me platicó esto, su mamá, que le dio miedo por lo que veía, por lo que escuchaba y por lo que la ouija le respondía. Entonces lo que hizo, porque se dio cuenta que como que no iba a poderla destruir o algo así, y la escondió, la enterró en el patio. Pero siguieron pasando cosas y entonces lo que hizo esta muchacha es que investigó no sé dónde, no quiero dar ideas, y se dio cuenta de que había una especie de conjuro para protegerse de la ouija. O sea, iba a tapar un hoyo haciendo otro hoyo. Y entonces supo, investigó ese conjuro, fue con no sé quién, consultó y le dio el remedio. Mira, unta esto, pon esto ahí donde está, encima. Eran unos símbolos. La muchacha dice que realmente tampoco sabe qué eran esos símbolos. Y supuestamente para protegerse de los efectos negativos de la ouija, resultó que hizo otro conjuro y llamó a no sé qué poderes y no sé qué tanto, y roció esto y roció aquello, hizo unas letras que luego se borraron ahí cerca en una barda donde estaba. Y los problemas fueron peores. Para cuando yo los conocí, cuando yo la conocí, su problema era todavía mental. Mentalmente ya había perdido sus facultades, ya vivían solas, prácticamente en la indigencia. Les quedó la casa del papá, pero la casa se les estaba cayendo y no tenían para pagar los servicios porque ella no podía trabajar por cuidar a la hija. Pero de todos modos, ella trabajaba y perdía los trabajos. Los perdía muy rápido, muy fácil. En el caso de ella, yo ahí me di cuenta de que para mí, que yo había salido bien librado, por lo menos en apariencia, porque siempre hay daño, siempre lo hay. Y yo puedo decir, no, es que a mí no me afectó. Pues sí, es como decir que no me afectaron las caricaturas que vi, es que no me afectan las películas que vi o que veo. Es creer que a uno no le va a pasar, es creer que a uno no le hacen daño las cosas porque no ve los daños aparentemente, porque uno es ciego. Ella no veía en el hoyo en el que se estaba metiendo, ella no lo veía. Incluso perdió sus facultades mentales. Y después de un tiempo, cuando esta señora se empezó a acercar a Dios, se empezó a acercar al rezo del rosario, al rezo de todo eso, las cosas como que un poquito mejoraron, pero muy poco. El daño era muy grande. No sé qué fue lo que sucedió, qué puerta se abrió ahí. Estamos hablando del mundo espiritual. Dios está en el mundo espiritual, Jesús está en el mundo espiritual, los santos, la Virgen María están en ese mundo espiritual al que nosotros también aspiramos, pero del que conocemos muy poco. Y en ese mundo espiritual también está el enemigo, también está Satanás y están todos sus ángeles. Y no solo están los ángeles buenos, los ángeles que fueron fieles a Dios, están los que le fueron fieles al diablo también. De ese mundo espiritual sabemos muy poco y nos ponemos a jugar y abrimos ventanas. Eso es la ouija. La iglesia nos dice que no debemos usarla, que no debemos entrar en contacto con ese espíritu, con el mundo espiritual, con los espíritus, con los muertos.
buscar adivinar nuestro futuro. Nos lo dice la iglesia, nos lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque se sabe del gran riesgo que tenemos, porque nuestra inteligencia, nuestra visión, nuestra alma de humanos alcanza a ver realmente muy poquito de lo que es ese mundo espiritual. Dios nos concede a veces pequeñas probaditas para que lo vayamos entendiendo, para que vayamos sabiendo de qué se trata, pero realmente no lo conocemos. Y cuando le abrimos esas puertas, ese mundo espiritual viene, ¿y qué va a traer? No lo sabemos. Cuando usamos la Ouija o cuando nos acercamos a ese tipo de cuestiones esotéricas y metafísicas, estamos abriendo ventanas que muchas veces se pueden cerrar, pero muchas veces no. En el caso de esta señora y de esta muchacha que yo les platico, yo los conocí hace 10 años. Cuando yo las conocí, los efectos de ese daño que había tenido ella, la jovencita, ya no estaban solo en ella. Ya había echado a perder los últimos años de los ancianos, de los papás. De hecho, esta señora a mí me decía, se me hace que mis papás quisieron morirse rápido, porque no aguantaron vivir así, con lo que se escuchaba, con lo que se veía, con lo que se olía en la casa. Se me hace que quisieron irse rápido, pero yo también quisiera irme, me decía ella, pero no puedo porque no puedo dejarla viva. Y por eso le digo al Dios que se la lleve para poderme ir yo también, porque ya no aguanto. Yo aquí veía que era que la vida de ellos estaba ya rota, estaba deshecha. Pero faltaba, porque después de un tiempo, ella postrada, la hija postrada, estaba en la casa, no se podía mover, estaba siempre cansada. Le gritaba, le decía cosas, pero no se movía. Y como un día de repente empezó a salirse a la calle. Se salía a la calle, la dejaba encerrada y se salía. Decía, José Luis, yo la dejé con candados. Le dejé candados, le dejé todo cerrado. Ella no se levanta, no se puede mover. Y como de repente me habla el señor aquí de enfrente de la frutería y me dice, oiga, vi que su hija se brincó la barda sin ropa y ahí iba corriendo por la avenida. Y se salía del trabajo, iba y la conseguía allá en alguna colonia con la ayuda de la policía y se la traían. Hasta que un día la atropellaron. Y entonces se golpeó su cabeza y todos los problemas que trae con eso. Y se quebró una pierna. Ahí no quedó. Había habido un daño mental. Había habido el daño en la familia. Pero faltaba el daño físico y llegó el daño físico. Yo realmente ponía cara de seriedad, de aquí no pasa nada, una cara de fortaleza, porque yo sentía que ella necesitaba de mí eso. Y si yo podía ayudarla con eso, yo se lo daba. Yo ponía una cara de todo está en control, Dios es más grande que todo eso. Sin embargo, a pesar de sus ruegos, a pesar de sus rezos, a pesar de sus rosarios, y le rezaba esto y aquello, van sacerdotes, van religiosas, van psicólogos, han ido pastores, no uno ni dos, muchos. Yo creo que hasta los de Pare de Sufrir han estado ahí y todos le han dicho, aquí hay algo muy fuerte, aquí hay algo muy poderoso, pero vamos a seguir intentándolo, y todos se van con lo mismo. Y aquello sigue ahí, y aquello está ahí. El daño fue muy grande. Abrieron la puerta, y ni siquiera fue ella, ni siquiera fueron sus papás, fue la hija. Se abrió una ventana que no se ha podido cerrar. Y yo me entristezco porque yo digo, aunque esa ventana se cerrara hoy, el daño mental, el daño físico, la pérdida de los padres, el desgaste emocional, la pérdida de la felicidad, ellas no tienen un momento de felicidad. Eso ya no vuelve. Yo me consuelo pensando en que al morir, si Dios les toma en cuenta su sufrimiento en descarga de lo que hizo la hija, van a entrar a la casa del Padre, y me consuelo con eso, y entonces compensará, serán felices, pero aún no mueren, aún están aquí,
el día de hoy aún están aquí, su casa está en las mismas condiciones, sus necesidades siguen siendo las mismas, batallan para pagar de vez en cuando la luz, batallan para poder pagar de vez en cuando el agua, tienen un refrigerador muy viejito, pero igual no tienen luz. Yo no sé para qué te pueda servir a ti esto que estoy diciendo. Yo no sé si te puede servir de algo, si te va a desmotivar de utilizar la Ouija. A mí no me convence de nada porque yo ya estaba convencido. La Ouija no es un juego. Aunque venga en apariencia de juguete muy económico y muy barato, no importa. No importa si escucho o no en un futuro que alguna familia se destruyó por eso, que algún alma se perdió por eso, o que les pasan cosas terribles, terroríficas y que ven presencias. No importa. Yo ya no la voy a usar. Nunca. Ni con fines esotéricos, ni metafísicos, ni de diversión, ni de nada. No sé si a ti te sirve esto que estoy platicando. Solo te puedo decir una cosa. Hay dos maneras de aprender las cosas. De la manera fácil y de la manera difícil. La manera fácil es cuando uno escucha lo que le ha pasado a otras personas y uno aprende la lección y dice, yo no quiero que me pase a mí. Y la manera difícil es cuando, a pesar de que uno escucha, uno no lo cree y lo hace. Pero mira, por algo te lo estoy diciendo, por algo te estoy previniendo y por algo te estoy diciendo, no abras esas ventanas. El mensaje está dado, ya no eres inocente, ya no eres ignorante. Pues que Dios te bendiga, con el favor de Dios te fortalezca también. Y te ayude, si tienes una Ouija en tu casa, a deshacerte de ella hoy mismo. Amén. Pues que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.